Bien, les doy la bienvenida entonces a la segunda hora, nuestra hora, una hora de química, ¿ya? Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar nomás. Ya, primero quería que levanten la mano, por favor, todas las personas que estamos presentes y que han regresado a esta hora. A ver, voy a contarlos. A ver cuántos hay. Cada vez hay menos, creo, ¿no? ¿Y los demás? ¿No les importa? A ver, levanten la mano todos. Voy a tomar lista. Levanten la mano. Brigitte, ¿por qué no puedes levantar la mano? Es porque no, algunos no pueden levantar la mano, no me acepta, dice. Ah. Ok, ya, bueno. Pero sí está presente. Bueno, al menos están diciendo que estamos presentes, ¿no? Ok, gracias. Bajen las manos. Bien, bien, bien. Algunos ya están apuntándose, ¿no? Ya. Ok, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar, ¿ya? Eh, bueno, les hablaba del modelo mecánico cuántico. Es un modelo y el más actual, ¿no? Que tiene que ha venido, ¿no? La suma de todos los aportes de los científicos, ¿no? Desde los filósofos, dice que da lugar a lo que es el modelo mecánico cuántico y que está basado en tres principios. El principio es la naturaleza actual del electrón, ¿ya? Porque habían cosas, si bien es cierto, la teoría de Bohr era bien aceptada, ¿no? Sin embargo, ¿por qué el electrón, dice de Bohr, estaba circunscrito a girar en órbitas alrededor del núcleo a distancias fijas, ¿no? Entonces, durante toda esta década nadie pudo darle una explicación lógica, ¿no? Pero Luis de Broglie dice, pensó o razonó si las ondas luminosas se comportan como una corriente de partículas, quizá las partículas como los electrones tuvieran propiedades ondulatorias. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a Broglie, un electrón enlazado al núcleo se comporta como una onda estacionaria. Además, como la energía del electrón depende del tamaño de la órbita, su valor debe ser cuantificado, ¿no? ¿Ya? Con este razonamiento, Broglie llegó a la conclusión de que las ondas se comportan como partículas y estas exhiben, dice, propiedades ondulatorias. Ya, entonces, lo que está diciendo acá Broglie es que el electrón se comporta como la luz, ¿no? Como la luz, eh, tiene un comportamiento de materia y tiene un comportamiento también de energía, ¿no? La dualidad de la materia. Eso es lo que decía Broglie, ¿ya? Luego, surgió otro problema más, ¿no? Otro problema más, dice, si, si el electrón se comporta de manera ondulatoria, quiere decir como una onda de energía, ¿cómo se podía precisar la posición de esa onda? Dice, ¿no? Era imposible saber su posición exacta debido a que se extiende por todo el espacio, ¿no? Entonces, para describir este problema, que significa localizar la partícula subatómica que se comporta como una onda, en 1926 Heisenberg formuló la teoría que ahora se conoce como la teoría de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de Heisenberg, donde nos dice que es imposible conocer, dice con certeza, el momento P, que está definido como la velocidad por la masa, y la posición de una partícula simultáneamente, ¿no? Ya, en otros términos, ¿no? El principio de incertidumbre nos dice que es imposible, dice, saber la posición y la velocidad del electrón al mismo tiempo, ¿no? De manera simultánea. Ya, eso era lo que decía Heisenberg.
¿Ya? Entonces estamos avanzando, ¿no es cierto? Estamos avanzando, ¿no? ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? ¿No? Schrödinger, ¿no? Schrödinger. A partir de lo que hablaba Broglie de la dualidad y la incertidumbre de Heisenberg, surge lo que se llama la mecánica cuántica, ¿no? Para explicar los fenómenos de posición y velocidad, ¿no? Y la manera más probable de encontrar un electrón, ¿no es cierto? Erwin Schrödinger desarrolla la ecuación llamada la función de onda, donde se considera al electrón como una onda asociada a los orbitales propuestos por Bohr y señalando la probabilidad de encontrar electrones en una u otra situación. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Esta ecuación dice que sitúa al electrón en un espacio tridimensional, en un plano cartesiano, de donde podemos extraer tres números cuánticos, ¿no? El n, el l y el m. Esto lo vamos a ver la semana que viene, ¿ya? Los números cuánticos. Que establece el espacio, energía, espacio, estado, espacio, energía del electrón. Luego, existe el otro número cuántico determinado por la ecuación de Jordan, que no dependía de los tres, sino depende de su momento angular, ¿no? Es el spin, ¿no es cierto? Es el spin. Actualmente la ecuación de Dirac no está, es la que establece con mayor exactitud la distribución de los bueno, ya entonces los cuatro números cuánticos, bueno, los que nos vamos a hacer la semana que viene, tres han salido, ¿no? O han sido extraídos de la ecuación de onda, ¿no? Y uno es del spin, ¿no? Bueno, en la práctica, para ir llenando ya, el principio donde es imposible determinar la posición y la velocidad es el principio de Heisenberg, ¿no? Broglie con todos sus, lo que pensó y razonó, llegó a la conclusión de que, perdón, estableció el principio de la dualidad del electrón, ¿no? Es esto. Ya, a ver, esta de acá, ¿no? Hasta ahí, ya hemos llegado a lo que es eh, el modelo, el modelo atómico cuántico, ¿no? El modelo mecánico cuántico, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca del átomo, ¿ya? ¿Qué es el átomo en realidad? Entonces, su definición, ¿no? La unidad básica de la materia que conserva su estructura, perdón, que conserva en su estructura todas las propiedades del elemento al que pertenece, ¿no? Este átomo está constituido por unas partículas llamadas subatómicas, que anteriormente ya lo hemos visto quiénes son, ¿no? Son los protones, los electrones y los neutrones, ¿no? Partículas fundamentales. ¿Hay más pequeñas? Sí, hay más pequeñas, pero las que conservan las propiedades de la materia son los protones, electrones y neutrones. ¿Ya? La estructura del átomo se compone, perdón, el átomo se va a componer de un núcleo que tiene carga positiva, donde están los protones y neutrones, ¿ya? En su conjunto se va a llamar nucleones, y alrededor del cual se encuentra la nube de electrones de carga negativa, ¿ya? De carga negativa. Estamos viendo acá en el esquema cómo está, ¿no? Están los protones, neutrones en el núcleo y alrededor están los electrones, ¿no? Los protones le van a dar la carga nuclear, lo que llaman, ¿no? La carga nuclear, la carga del núcleo, ¿ya? Como les decía, existen otras partículas subatómicas, pero el electrón, el protón y el neutrón son las tres componentes fundamentales del átomo que son de importancia para la química, ¿no? Acá, vamos a ver sus características, ¿ya? Entre el protón y el neutrón, su masa es muy parecida, ¿no? La masa es muy parecida, ¿ya? Muy parecida. Muy parecida es la masa, ¿no? Muy parecida, ¿ya? Ligeramente más pesadito es el neutrón, ¿no? Ligeramente, un poquito más, ¿no? Este 2 y este 4 definen, ¿no? Es un poquito más
¿ya? Pero si nos vamos a la masa del electrón, vamos a darnos cuenta que el protón es muchísimo, muchísimo más pesado que el electrón, ¿no? ¿Ya? Uno tiene una carga positiva, que es el protón, y el otro tiene una carga negativa, ¿no? Esta cantidad, 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Uno es positivo y otro es negativo, ¿ya? Esa es su unidad de carga más 1 y menos 1, ¿ya? ¿Qué propiedades tiene este átomo? Para el mejor estudio, ¿no? Del átomo, hay que hablar acerca de sus propiedades, ¿ya? ¿Qué propiedades tiene el átomo? Dos principalmente, ¿no? El número atómico, el cual es Z, el cual dice que es el número de protones en el núcleo, ¿no? Es el número de protones que tiene un elemento, ¿no? Eh, el número de protones es igual al número de electrones, ¿no? En los átomos que son neutros, ¿no es cierto? Entonces también nos indicará el número de electrones presentes en un átomo, ¿no? Los protones son la identidad química de los átomos, ¿ya? ¿Ya? A ver, ¿qué dice? La identidad química de un átomo está determinada por su número atómico. Bueno, es lo mismo, ¿no? Lo hizo antes. Pasamos al otro, ¿no? El número de masa. ¿Quién es el número de masa? Simplemente es el número total de protones y neutrones, ¿no es cierto? Número total de protones y neutrones. Y acá vamos a hacer una excepción, ¿no? Vamos a hacer una excepción. Generalmente los átomos tienen protones y neutrones, ¿no? Pero hay un átomo, el átomo más conocido de hidrógeno, que solamente tiene un solo, en el núcleo solamente tiene un solo protón, ¿ya? Un solo protón, ¿ya? Que es este, ¿ya? Es la única excepción. Los demás siempre tienen protones y neutrones, ¿ya? Protones y neutrones. Siempre, ¿no? El número de masa es protones más neutrones, ¿no? También vale decir Z más N, ¿no? Ahora, para representar a una de estas especies, por cualquier símbolo, ¿no? Cualquier símbolo. Z siempre va a ir ahí, es el número atómico, y A siempre va a ir ahí, ¿ya? A es el número de masa, ¿no? Ahora, adicionalmente, acá a veces le ponen el número de neutrones, adicionalmente, ¿no? Válido también, no hay problema, ¿ya? Igual, la suma de estos dos, Z más N, te debe dar este número, ¿ya? Y si yo quisiera hallar N, ¿qué hago? Simplemente restas, ¿no? A menos Z, ¿ya? A menos Z, ¿qué te va a dar? N, ¿no? A menos Z, N, ¿ya? Z más N, A, ¿no es cierto? Así hay que trabajar, ¿ya? Ahora, en este símbolo, acá se coloca la carga, ¿no? A ver, cuando es neutro, no se coloca nada, pues, ¿no? Si es neutro, el número de protones es igual al número de electrones, ¿no? Pero si tiene carga, acaba la carga. Puede ser positiva o negativa. En el caso de los cationes y los aniones, ¿ya? Uno positivo o negativo. ¿Ya? No te vas a olvidar. Por ejemplo, ¿no? Vamos a nombrar acá algunos ejemplos. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? En el sodio, dice, ¿no? El sodio, 11 protones y su número de masa es 23. ¿Cuántos neutrones tiene? ¿Cómo se hace? Se resta 12. 23 menos 12, ¿no? Eso se lo voy a colocar acá. ¿Ya? Ya está. ¿Ya? 12 sería, ¿no? 12. Ahora, si quiero sacar el número de masa, ¿cuánto es un número de masa? Hay que sumar, ¿no? 11 más 12, 23. Y ya está. Definido nuestro. ¿Cuántos electrones tiene? ¿Cuántos electrones tiene? 11. O es neutro,
como es neutro, el número de protones es igual al número de electrones, por lo tanto tiene 11 electrones. ¿Ya? 11 electrones. ¿Ya? No te vas a olvidar. A ver acá, otro ejemplito, ¿ya? El oxígeno. Su número atómico es 8 y su número de neutrones también es 8. ¿Cuál es su número de masa? 6. 16. Ahí está, ¿no? 16. ¿Ya? Igualito, ¿ya? ¿Cuántos electrones tiene? 8. 8. Es neutro, ¿no? No hay problema ahí, es neutro, ¿ya? 8, no hay problema. ¿Ya? 8, ¿ya? ¿Ya? Sí, no hay problema ahí, ¿ya? Eh, Ahora, ¿qué pasa cuando está cargado acá? Pues vamos a ponerle más 1 y acá le vamos a poner menos 2. ¿Ya? Estos dos se llaman iones, iones, ¿ya? Iones. Cuando son con carga ya son iones, ¿ya? Y para sacar, acá varía el número de electrones. El número de protones sigue siendo igual. ¿Cuánto era el número de protones? ¿Cómo saco? Pero el número de neutrones. Simplemente restando, ¿no? 12 sería acá. Pero ahora ha variado el número de electrones, ¿ya? ¿Qué hago, profesor? Si acá es positivo, acá este número 11 menos 1 sería, ¿no? 11 menos 1, 10 electrones, ¿ya? Ese es en el caso de que sea positivo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando es negativo? Acá hemos dicho 11 menos 1, ¿no? 10. Acá sería 8 más 2. ¿Cuánto es? 10 también, ¿no? 10 electrones. Este es un cation, ¿no? Este es un cation y este se llama anión, ¿ya? Son iones, son iones, ¿ya? Estamos hablando entonces de los tipos de átomos, ¿no? Los tipos de átomos. Están los isótopos, ¿ya? Vamos a darnos cuenta que los isótopos, acá dice, tienen igual número atómico, propiedades químicas similares, pero propiedades físicas diferentes, ¿ya? Así, propiedades químicas similares, propiedades físicas diferentes, ¿ya? Por ejemplo, hay tres isótopos muy conocidos, son los isótopos del hidrógeno, ¿no? Como les adelanté, el hidrógeno no tiene neutrones, ¿no? No tiene neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene este hidrógeno? Cero, ¿no? Cero. Uno más cero es uno, ¿no? Así, uno más uno es cero. ¿Ya? Acá tiene un neutrón y acá tiene dos neutrones, ¿no? Entonces, si son diferentes, pero pertenecen al mismo elemento hidrógeno, ¿ya? Los tres pertenecen al mismo elemento hidrógeno, ¿ya? Pero son isótopos que viven entre ellos, ¿ya? Viven entre ellos. El uranio también tiene isótopos, ¿no? Estos son los isótopos del uranio. Estamos viendo que tiene el mismo número atómico, diferente número de masa. ¿A qué se llaman isóbaros? Cuando tienen igual número de masa, isóbaros. Pertenecen a elementos diferentes, ¿ya? Isóbaros. Estos también son isóbaros. Isóbaros, ¿ya? Isóbaros. Isótonos, isótonos, igual número de neutrones, ¿no? 6, 6. 7 neutrones, este también tiene 7 neutrones, por lo tanto se llaman isótonos. Isótonos entre sí. Elementos diferentes, átomos de elementos diferentes, perdón, con igual número de neutrones. Y justamente lo que les hablaba de los iones, ¿no? Los iones vienen a ser, dice, átomos que tienen carga, ¿no? Los con carga positiva se llaman cationes y los que tienen carga negativa se llaman anions, ¿no? Acá dice que se cumple que el número de protones ya no es igual al número de electrones, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que los electrones se pueden sacar, dice, haciendo esta fórmula, ¿no? El número de protones menos Q, ¿no? Menos Q. Hace rato les decía, ¿no? Por ejemplo, para el sodio, ¿cómo era? Así, vamos a aplicar la fórmula, ya a ver si da. Sodio 11, 23, ¿no? Y acá estaba la más 1, ¿no? Ya, para sacar el número de electrones, ¿qué hago? Dice, el número de protones, que es 11 menos más 1, ¿no? Menos más 1, que no, ¿cuándo nos da? 10, ¿no? 10. Siga con la fórmula.
A ver, la otra, ¿no? El oxígeno 8 a la menos 2, ¿no? A la menos 2. El número de protones. Para sacar los electrones, el número de protones es 8. ¿Ya? Menos 2, ¿no? Así sería, ¿no? Menos 2. ¿Cuánto sería el número de electrones? Menos por menos es más, ¿no? 10. 10. 10 electrones, ¿ya? Menos 8 menos 2 es 10, ¿no? 10 electrones, ¿ya? Bien, entonces sí puede dar también, ¿no? Pero igual, súmalo nomás. 8 más 2, 10. 8 menos 11 menos 1, 10, ¿ya? ¿Ya? ¿Y a qué se les llama isoelectrónicos? Especies isoelectrónicas, ¿a quiénes? A las que tienen igual número de electrones, ¿no? Ya. En este problema, acá nos dice hallar la carga nuclear. ¿Quién da la carga nuclear? El número de protones, ¿no? El número de protones. Acá nos dice que un ion que está cargado a la menos 2, ¿no? ¿Sí? Menos 2, se cumple que el número de electrones es al número de protones como 8 es a 8 es así. Ah, ya. El número de protones es P, ¿no es cierto? ¿Cuánto será el número de electrones? Acá debe ser P más 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Uno es P y el otro es P más 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? P más 2. Entonces acá podemos hacer, ¿no? Esta cantidad por esta cantidad, incluso, ¿no? Y esta cantidad por esta cantidad, ¿no? Así. P8 va a ser igual a 7P más 14. Ahí está, pero obviamente 8P, 7P va a quedar solamente P y P es igual a 14, ¿no? 14 es la respuesta, ¿no? 14 es la respuesta, ¿ya? Bien, vámonos a la práctica. Con esto ya hemos finalizado, creo ya. Sí, hemos finalizado. Ya no te vas a olvidar de esto. Ya, vámonos a la práctica. Ahora ya en la práctica 2, nos hemos quedado en la 5, ver la 5, ¿no? El átomo es la unidad básica de la materia que a su vez está formado solo por protones como única parte. Falso, ¿no? Falso. Está protones, neutrones, electrones, incluso hay muchas más otras unidades, ¿no? Muchas más partículas. El número de masa es el número total de protones y electrones presentes. Falso, ¿no? Es el número de protones y neutrones, ¿no? Falso. Eso estás poniendo, ¿no? Falso, ¿no? Claro, ¿ya? Falso. A ver un ratito.
Profesor, disculpe, su micro está apagado. Perdón, disculpe. Bueno, con respecto a la 3 dice la masa del electrón es ligeramente mayor que la masa del protón. Eso también es falso, jóvenes, porque hemos quedado de que la masa del protón, ¿no? Es mucho, mucho más pesado que la del electrón, ¿no es cierto? ¿Ya? Otro. En un átomo neutro, escuchen esto bien clarito, en un átomo neutro, el número de electrones es igual al número de protones. Verdadero, no verdadero. Por lo tanto, es igual al número atómico Z, verdadero. ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿La C? La C. Profesor, Sí, dime, dime. en la premisa 3, la masa del electrón no es mayor que la del protón. La masa del electrón es ligeramente... No, 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 no. El electrón tiene una masa muy, muy pequeñita, muy pequeñita. La masa del electrón es ligeramente mayor, dice, ¿no? Que la de la masa del protón. Es falso esto, ¿no, señorita? Porque el electrón, pues, su masa incluso es, ¿qué le dicen? Despreciable, ¿no? No la consideran, ¿ya? ¿Está claro? Aló. Profesor, gracias. Ya. Entonces ahí sería la C. Ya, la C. Bien, acá nos dice, miren, cierto átomo X, ya, en cierto átomo X, dice, la cantidad de neutrones y protones están en la relación de 5 a 3. Ya, entonces, ¿cómo podemos decir acá? No podemos decir la relación de neutrones y protones está en relación de 5 a 3, ¿no? Acá puedo ponerle 5K y acá le puedo poner 3K o no. ¿Ya? Así. Además, la carga nuclear es 24. ¿Quién es la carga nuclear? ¿Quién? Protones, ¿no es cierto? Los protones. La carga nuclear dice que es igual a 24. Pero estamos viendo en nuestro esquema que 3K es el número de protones y acá es igual a 24. ¿Cuánto vale K? 8. 8 vale, ¿ya? 8. Ya tenemos, con eso ya tenemos ya, porque acá el número másico, ¿cuánto es acá? Es 8 veces K, ¿no? Porque es la suma de estos dos, ¿verdad? 5 más 3, 8. 8 por 8, 64. 64 sería, ¿no? Correctamente ahí, ¿ya? Así. ¿Está claro este problemita? Ok, vamos a pasar entonces al otro, ¿ya? Vamos a pasar al otro. De la siguiente lista de átomos indique verdadero o falso las siguientes proposiciones. Pregunta de examen de admisión, dice, miren lo que dice acá. A y B tienen el mismo número atómico. A ver, si es verdad. A y B tienen el mismo número atómico. Sí, verdadero, claro. C y D tienen el mismo número atómico. Mm, 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 mm. Verdadero. A ver, ¿es verdadero? A ver, un ratito acá. ¿Qué podemos decir acá? Que 2X más 5X, miren, antes estoy hablando de D, este es de D. 2X más 5X es igual a 28. Es igual a 28. 5X más, ¿cuánto es 5 más 2 es 7X, ¿no? 7X es igual a 28. ¿Cuánto es X? 4. 4, ¿no? 4. 4 por 2 es 8. 8, sí, verdad. Sí, compruébalo, comprueba, ahí estamos apoyándonos en esto, ¿ya? El número de neutrones de B, que es 10, ¿ya? Es mayor que C. ¿Ya? Acá podemos hallar, ¿no? El número de neutrones. ¿Cuál es el número de neutrones acá? 10.
10. Ya. Acá, ¿cuánto es el número de masa? Que nos falta el número de masa. 16. 16. No te olvides que es la suma nada más, ¿no? La suma de los dos, profesor, con mucho cuidado, ¿no? Hay que sumar a veces. Y la suma a veces se confunden los jóvenes. Si acá es 8, ¿cuánto es acá? 10, 5, 20, 20. Ya está. Entonces ahí va. Ahora sí, podemos decir, acá falta uno acá. ¿Cuánto es el número de neutrones? 7. 7, ¿no? Ahí estamos. Ya estamos llenando, hemos llenado todo el cuadrito, ¿ya? El número de neutrones de B es mayor que C. Falso. Son iguales. Son iguales, ¿ya? Son iguales. El número másico de B es menor que el número másico de A. Falso, ¿no? Falso. Entonces, ¿sí? ¿Está claro eso? ¿Sí? Claro, ¿no? Easy, dice por ahí. Easy. La D, obviamente la D, ¿ya? Entonces sí, vamos llenando esto. Este es un problema similar, nada más. ¿Qué nos dice? A ver, la especie química se muestra a continuación, cuenta con 58 electrones y 3X menos 2 neutrones. Calcular A, Z y N respectivamente, ¿no? Acá nos dicen el número de neutrones es 3X menos 2, ¿ya? Y además dice que tiene 57 electrones, ¿ah? Este dato es fundamental, ¿ya? Este dato es fundamental. 57 electrones, ¿no? Si tiene 57 electrones, ¿cuánto vale T? ¿Cuánto vale Z, perdón? ¿Podemos hallar o no? ¿Cuánto vale? Profesor, debe valer 54, ¿no? Porque decimos 54 más 3 me va a dar 55. Entonces podemos decir o afirmar que 3X menos 3 es igual a 54. ¿Podremos hallar X o no? Sí. Claro, es una ecuación simple nada más, ¿no? ¿Cuánto es 51 entre 3, Sí, ¿no? 9. ¿Cuánto es? 19. A ver, un ratito. 17. Perdón, 57 sería acá, ¿no? 17. 57 entre 3, ¿no? ¿Cuánto es? 19. 19. Entonces X vale 19. Si es 19, ya el dato fundamental, quiere decir que el número, a ver, esto hay que hallar, ¿no? 3 por 59, no, perdón, 3 por 19, más, perdón. Ah, claro, es 54, ¿ya? Estamos diciendo que este es 54. A ver, voy a buscar, a ver, ¿qué nos piden acá? Z y N, ¿no? El único que tiene 54 es la A. Este no va a variar nunca. Estoy viendo ahí Z, ¿no? 54. Quiere decir que el otro debe valer 55 y el otro debe valer 109. Con toda seguridad. A ver, ¿alguien duda de eso? No. Yo creo que no, porque ya, pues, ¿qué hacemos? Pues no vamos a cambiar, ¿no? Tiene que ser 54. Por un caso, hallemos, ¿ya? ¿Cuánto sería 19? 19 por 3 menos 2. Pues, ¿cuánto es? Claro, claro, es 55. Sí, el número de neutrones también es 55.
Si suma 54 y 55 es 109, sí, ¿no? Entonces ya está correcto el problema, ¿no? No hay que hacer más, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profesor. No hay nada más que hacer, por supuesto, obviamente, ¿ya? Entonces así nomás, ¿no? Entonces no te olvides, fundamental es hallar, si nos dice acá 57 electrones, quiere decir que este número vale 54, ¿no? Eso quiere decir, ¿ya? 54. Y Z entonces va a valer 54 y de todas las alternativas estoy viendo que A es 54. Por lo tanto, es la única respuesta que satisface, ¿no? Para que hallamos el resto, ¿no? En el examen de admisión, si tienes esta posibilidad, hazla, ya no vas a estar ahí calculando lo demás. Pierdes tiempo. ¿A qué? Por gusto. En la 9 se ha tomado esto en el examen de CEPRUSA 2021, segunda fase, ¿no? Hace poco, ¿no? Dice, en un átomo tiene 30 electrones y su número másico es el doble de su número atómico más 4 unidades, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar esto? Así, ¿no? En un átomo tiene 30 electrones, ¿no? ¿Ya? Su número másico es el doble de su número atómico más 4, ¿no? Calcular el número de... Miren, por favor, acá este átomo, como lo vemos, no nos dice que tiene carga, que es positivo, que es negativo, entonces asumimos que es neutro, ¿ya? Asumimos que es neutro. Si es neutro, si tiene 30 electrones, tiene 30 protones, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? ¿Qué dice acerca de su número másico? Dice que es el doble de su número atómico más 4. Entonces sería 30, el doble, 60, y acá sería 64. ¿Podemos hallar el número de neutrones o no? 34. 34. Y ya está resuelto, ¿no? No hay más que hablar, ¿no? No hay más que hablar, jóvenes. No hay más que hacer también. ¿Para qué molestamos a los jóvenes? ¿Ya? En nada más, ¿no es cierto? ¿Ya? En nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos aprendido acá? Haber oído al piojo. Dice, un átomo tiene 30 electrones, dice, y su número másico es el doble de su número atómico. Entonces, como no nos dice que el átomo está cargado, que es tripositivo, trinegativo, entonces, ¿qué asumimos? Que el número de protones es igual al número de electrones. Por eso le he puesto acá 30, frente nomás. ¿Qué dice sobre el número de masa? Que es el doble aumentado en 4. ¿Cómo es el doble? 60. Aumentado en 4 sería 64. Si tienes estos dos números y el número de neutrones es muy fácil, ¿ya? Espero los jóvenes que han estado en los procesos anteriores hayan hecho esta parte, que es facilito, facilito, ¿ya? Ya, entonces también, ¿no? Esto lo vamos a dejar, creo, para la próxima clase, pero ya lo van haciendo, ¿no? Dice, se tiene dos átomos ahí con el mismo número de protones, sabiendo que el átomo A posee dos neutrones más que el átomo B, ¿qué se puede afirmar? ¿No? Entonces, A, Z, dice, ¿no? Se tiene dos átomos ahí con el mismo número de protones, entonces A y B. Si tiene el mismo número de protones, son isótopos, ¿no? Isótopos. Ya está. Ah, dice el número de protones, sabiendo que el átomo A posee dos neutrones más, dice 3N, acá es N más 2. Ya está. Se puede afirmar, ¿ya? Entonces eso lo vamos a hacer seguramente en la próxima clase, nos hemos quedado en el 10. Ustedes hacen lo demás, por favor, ya no esperen al profesor a que lo saben, ustedes pueden hacerlo ya. Gracias, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Chao, No, profesor, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.